Nos vamos primero a España. Allí está Alex Costa Escuredo. Alex, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues vislumbrando la luz al final del túnel después de 46 largos días de confinamiento total. Alex, a ver, porque tengo entendido que hubo una opinión en España de cómo fue el tema, al menos del ministro de Salud, y aquí en Salvador Argentina. Illa. Sí, y aquí en Argentina ha habido otra. Ayer vimos imágenes de mucha gente en los parques, yo vi sobre todo en Barcelona, en Sevilla, porque la gente pudo salir. ¿Qué evaluación se hizo en España de esto? Al fin y al cabo, es cierto, hubo un porcentaje de personas que sí salieron en masa. En este caso, no hicieron caso a la parábola del burro y la zanahoria, ese burro que sigue siempre a la zanahoria. En este caso serían los consejos, ¿no?, del ministerio, pero es cierto que en lo que respecta a la mayoría de la población se han respetado las normas de distanciamiento social. Eran unas normas muy sencillas, se denominan aquí en España la regla 1-1-1-1, es decir, un padre, una madre o un hermano mayor de 18 años tiene que ser el acompañante de un máximo de 3 niños que vivan, que residan en la misma vivienda. El otro uno hace referencia a ese kilómetro de distancia del que no se pueden alejar respecto a la vivienda. El otro uno, esa vez que pueden salir a lo largo del día, y también el último uno, una hora al día. Al fin y al cabo, es cierto que las imágenes que están circulando por las redes sociales guardan un cierto truco. Están hechas con teleobjetivos. ¿Qué hace el teleobjetivo? Aplanar la imagen, acercar lo que queda más lejos. Por tanto, la sensación de aglomeración no es tan real como se ve en las redes sociales. Por eso el ministro de Salud dijo que no, que al gobierno no le parecía grave lo que sucedió. Ahora entiendo. Claro, la gran parte de la población, no quiero dar una cifra exacta, pero en torno al 90% de la población sí que ha respetado el distanciamiento social. Es cierto, un 10%, esas aglomeraciones se han producido, pero no se ven reflejadas exactamente en las fotografías que están circulando por redes sociales. Ahora, de hecho, hay algunos tweets que lo explican. No sé si estás al tanto de lo que sucedió en Argentina, porque a raíz de las imágenes que llegaron a nuestro país de España, al mediodía argentino, la tarde española, 8 gobernadores en Argentina decidieron no seguir el consejo del presidente de habilitar 1 hora por día para recreación. Mirá el impacto que tuvieron en Argentina. Sí, tenemos que decir que aquí, a fecha de 26 de abril, es decir, del domingo, solo pueden salir los menores de 14 años. Es la primera fase de este desconfinamiento, de esta desescalada. Es cierto que está sobre la mesa, ya aprobado, que el 2 de mayo puedan salir las personas mayores de 14 años. Todavía no se sabe en qué circunstancias ni en qué medidas. Lo sabremos mañana, martes, en el Consejo de Ministros. Lo que sí se está valorando es que se haga por franja de edad y también por unas determinadas horas. Eso todavía no está definido, como digo, pero sí que puede traer más cola. Respecto a la situación de este domingo, lo hemos vivido con completa normalidad. 46 días, en el caso de los estudiantes, todavía más días, porque recordemos que durante la semana anterior al estado de alarma ya los colegios estaban completamente cerrados. Entonces hay que sumarle una semana más. Claro, no está, ya lo dicen los pediatras. Es un tema nuestro, Alex, no tenés por qué conocerlo vos. Allá en España no está Bilouta. No, aquí por lo menos todos estuvieron de acuerdo. Bajemos el hashtag porque el mundo puso irresponsables y digamos que es el telescopio entonces el que logró todo eso, no es el aparato que logró eso, ¿no? Sí, bueno, es un objetivo, un teleobjetivo que lo que hace es aplanar la imagen, es decir, todas las imágenes que estén a una distancia prudencial, pues las acerca y allana así la imagen. Lo que está lejos parece cerca. Entonces es normal que se vea ese... Espera que me voy a Estados Unidos. Allí está Román García Ibáñez. Él está en Los Ángeles. Quédate, Alex. ¿Qué tal, Román? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cuál es la situación en California? Porque en realidad el coronavirus en Estados Unidos había arrancado en la costa oeste, ¿no? En el estado de Washington y en California. Y después pasó el epicentro a la costa este de Nueva York. Sí, así es. Acá en California no hay tantos casos ni tantas muertes para la cantidad de habitantes que tiene California, que son 40 millones. ¿Cuántos casos hay, Román, allí? Hay 40... casos hay, ya te digo.
En California. Mientras En tanto... California hay 43.000 casos y 1.750 muertos. Para Ahora, 40 millones de la personas, gente, ¿no? una imagen que dio vuelta al mundo hoy fue la gente en las playas de California. Sí, sí, eso es verdad. Yo el sábado estuve por Malibu y el condado de Ventura, que es pasando Malibu, es el condado que abrió las playas como el condado de Orange County. Y bueno, toda la gente se fue a las playas y fue un descontrol. Decime, Román, vos, por ejemplo, ¿vos trabajás en tu casa o vas a la oficina? No, yo trabajo también en televisión con ustedes y trabajo desde mi casa. Ah, trabajás de tu casa, o sea, todavía no se trabaja en el lugar, se trabaja todavía desde la casa. He hecho un comercial y sí, fuimos a un estudio y en un chroma key, y se grabó, pero no se podían más de 10 personas, había que estar separado, había que tener barbijo y bueno, todo lo que... Ahora, lo que ya conocemos. ¿no? Sí. No, yo quería preguntar qué disposiciones dan en ambos casos, en sendos casos, sobre cómo salir a la calle, digamos, una vez que se empieza a salir de la cuarentena. ¿Cuáles son las disposiciones del gobierno para poder hacer esa salida del hogar? Bueno, depende del condado y el estado, pero acá en Los Ángeles, por ejemplo, tenés que salir con barbijo, tenés que salir con guantes, tenés que tratar de la cuarentena. Después todos los negocios, para entrar tenés 6 pies, que serían 2 metros por persona. Hicieron como todas líneas en los negocios para que... ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, Román, perfecto. El distanciamiento social es lo para que la gente no se cruce, entonces hay unas líneas marcadas con cinta, entonces la gente va por ahí y no se puede cruzar. Después cuando vas a pagar lo mismo, todos los negocios tienen vidrio. Hay un montón de... Obvio que al haber 40 millones de personas en un solo estado, es difícil de controlar. Ahora, pero cuando España, fui para la parte de Malibu, sí, está toda la policía y están todos los conos. Tantos conos, nadie puede entrar a la playa, los negocios, los restaurantes, es solo delivery, podés ir a buscar la comida, pero no... Muy parecido acá. Le quiero preguntar al amigo español si estas medidas que estamos viendo de cierto relajamiento después de 40 y algo de días, dijiste vos, ¿responden solamente a la cantidad de tiempo ya que llevan de cuarentena o hay datos que hacen pensar que ustedes realmente pueden abrir un poco? ¿Cómo está bajando la curva? ¿Cuántos casos nuevos ha habido en estos días? ¿Cuántos muertos? ¿Cómo están los hospitales? ¿Siguen desbordados? ¿Está mejor? En primer lugar, empezando por el final, los hospitales sí que están presentando una leve mejoría. De hecho, el hospital que teníamos montado en IFEMA, un hospital de campaña, se está empezando a cerrar, no a desmantelar, se va a mantener ahí. En el caso de que haya un brote, pues por lo menos ya tenemos esa herramienta, ese hospital montado, pero presentan una completa descongestión. Es más, están ya pensando en el desconfinamiento y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado las indicaciones para que todas esas UCIs estén preparadas en caso de necesitarlas, en caso de un nuevo brote. Pero es cierto que las cifras son bastante alentadoras dentro de lo negativo de que es una muerte, ¿no? Al fin y al cabo, hoy se han producido unas 331 muertes, una cifra bastante mala, pero se puede interpretar de otra forma si comparamos los datos de la semana pasada, unos datos que rondaban los 500 muertos al día. El número de nuevos casos contagiados al día la semana pasada estaba en torno a los 3.500, 4.000. Hoy se sitúa en los 1.800. Esos muertos, esas víctimas fatales, ¿siguen siendo la gran mayoría adultos mayores de 60, 70? Sí, no solo mayores de 60, sino mayores de 70 incluso, que se encuentran en geriátricos. Aquí la situación es bastante dramática en ese colectivo. Sobre todo tenemos un 67% de las víctimas que se producen por coronavirus pertenecen a ese colectivo, a personas que estaban en residencias. Es una cifra muy desalentadora, 16.000 personas frente a las 24.000 Porque nosotros venimos personas siguiendo a España, tenemos la suerte dentro de todo de ver el futuro, ¿no es cierto? Entonces ver lo que ha pasado allí, y me preguntaba desde ese pico en donde nosotros hablábamos con ustedes en España, en Italia, y era una cantidad realmente trágica de muertos y de contagiados por día, ¿cuánto llevó para llegar a esta situación? Pensando en la Argentina, desde el pico hasta esta situación de leve mejoría, ¿cuántos días pasaron?
Pues aquí el pico se produjo el 2 de abril, 950 muertes. A partir de ese momento nunca se superó esa cifra, se fue disminuyendo poco a poco con pequeños altibajos hasta hoy. Entonces ya han pasado, si hago bien los cálculos, unos 25 días desde el punto máximo, unos 47 días desde el estado de alarma. Precisamente por eso están empezando a relajarse esas medidas, que en ningún caso significa el fin del estado de alarma. Sí, una aclaración en todo lo que estamos hablando, que nosotros hablamos aquí en algún momento, que es día de primer caso. Claro. El día en España fue 31 de enero. España está llegando, hoy es 27 de abril, está llegando en 4 días a los 90 días. Claro. Él hablaba desde el pico, desde el pico nosotros hasta arrancamos el 3 de marzo, nosotros estamos en día 45, ellos se van a acercar al día 90. Claro, El ahora, doble. El doble. Lo que yo me pregunto, que es lo que todos tenemos como el gran cuco, el gran ogro en este país, es el día que exploten los geriátricos. ¿Por qué? Porque cuando los viejos se enferman, copan camas, copan respiradores, y eso hace que las otras personas no tengan acceso a salud. La pregunta es... Pero no tenemos que ir, no. Bueno, quedará para mañana. Quedará para mañana. Bueno, les quiero agradecer a Román y a García Ibáñez, que está en Los Ángeles, y a Alex Costa Escuredo, que está en Madrid. Muchas gracias a los dos, sobre todo a Alex, que deben ser las 4 de la mañana, ¿no? Alex, sí, gracias. pero no os preocupéis. Bueno, gracias. Gracias, Román. Gracias. Bien. Bueno, nos estamos yendo. Creo que va a haber en las próximas horas novedades en el tema, lamentablemente lo digo, en mi opinión estrictamente personal, en el tema de los presos. Creo que se va a avanzar. Además hay una decisión política en ese sentido y no creo que muchos jueces, frente a una decisión política de este tipo, decidan ir para otro lado. Hasta el jueves hay plazo, ¿no? Hasta el jueves Hasta el en San jueves. Superintendencia. Sí, la verdad, en eso voy a coincidir un poco con lo que se ha dicho aquí. Eso de que los presos te pongan plazos es horrible. Habla del país. Es horrible. ¿Esto qué país? Esta paritaria criminal que es un Pero además disparate. con nada. Nos vamos. Con nada. Viene el amigo Novarecio, nosotros mañana a las 6 de la mañana en la red y aquí 21:15 en América con Intratable. Chau, hasta mañana.